Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla
Que tu espíritu descienda aquí. Sopla aquí.
Muy bien. Buenas tardes a todos, mis hermanos de la Iglesia del Ejido, también la Iglesia en Málaga, que se conecta juntamente con nosotros. Ellos tienen su culto antes y se conectan en los cultos en la tarde a las 7:30, así que les queremos mandar un saludo. Buenos días para los que nos ven desde la otra parte del mundo, especialmente los que nos ven en el continente americano. Quiero mandarles saludos a la gente que tenemos conectados desde México hasta Argentina. Les mandamos un afectuoso y un cariñoso abrazo y saludo. Tenemos alguna gente que nos miran desde la otra parte del mundo, pero en el continente asiático, ¿sí? Así que en este caso les damos las buenas noches. Así que qué interesante las redes sociales, que podemos conectarnos alrededor del planeta entero, todos juntos, todos a la vez. Así que les mandamos un abrazo, un afectuoso y cariñoso saludo a todos. Gracias por apoyarnos, gracias por estar conectados, especialmente en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a comenzar este culto una vez más, orando, amén, como cada día oramos después de alabar y adorar al Señor. Tenemos peticiones y vamos a orar por cada una de ellas. Seguimos orando en general por la situación de pandemia, por el coronavirus, para que Dios nos ayude, ¿sí? Y salgamos lo más rápidamente posible que podamos, podamos salir todos en las mejores condiciones de salud, también que la actividad pueda volver a la normalidad en todos los ámbitos, en el económico, en el social. Para nosotros es importante que la Iglesia podamos estar con una actividad normalizada o incluso mucho más ampliada después de esta situación de pandemia. Se nos ha multiplicado el trabajo, así que vamos a orar para que esta situación de pandemia acabe, concluya. Vamos a orar por los gobernantes. Amén. Estaba viendo hoy al presidente del gobierno comparecer en el Parlamento. Tienen una situación difícil, no importa quién gobierna, no importa quién, ahora mismo están desbordados, un montón de decisiones que tienen que tomar, a veces cometen errores y no es que quieran cometer errores adrede, simplemente cometen errores, están desbordados. Así que vamos a orar por aquellos que nos gobiernan y están dirigiéndonos, para que ellos puedan tener sabiduría, puedan tener fuerza, fortaleza en medio de esta situación, puedan tomar las mejores decisiones y podamos nosotros salir adelante. Vamos a orar muy especialmente, llevamos cercano a los 22.000 fallecidos en España. Hay 22.000 familias que han perdido algún miembro de su familia, además en condiciones muy difíciles. No es la pérdida de un familiar en condiciones normales. Normalmente fallecen solos, aislados, sin poder despedirse, y esto genera un duelo mucho más difícil. Vamos a orar por ellos, por cada familia que ha perdido un miembro de su familia, para que Dios les consuele, para que puedan encontrar paz en medio de toda la situación desesperante, puedan encontrar un tiempo de consuelo, un tiempo de paz en sus vidas. Vamos a orar para que también todos los que están enfermos también puedan salir adelante y puedan estar finalmente sanos y seguir con sus vidas adelante. Vamos a orar por alguna gente que estamos orando por la enfermedad. Amén. Mi padre y mi madre contrajeron el virus. Ellos llevan ya más de una semana sin fiebre, están bien. Mañana a mi padre le hacen la prueba para contrastar que ya se fue el virus, y entonces vamos a orar por ellos. Oramos todavía por Andrés y María del Mar, amén. Ellos también contrajeron el virus en la iglesia de Almería. Oramos por Teo en el hospital en Madrid. Oramos también, amén, por Jorge, este hermano de Ecuador, amén, en Guayaquil. Él es doctor y su esposa también, y han contraído el virus, pero especialmente más grave para Jorge, pero ya se está poco a poco restableciendo. Oramos por él, para que también su cuerpo y su sanidad sea completa. Amén, y puedan seguir con todo el trabajo que tienen de parte de Dios por delante.
Vamos a orar, amén, por todas las personas que hemos estado orando este tiempo, especialmente en el Ejido, María Jesús, amén, esta vecina de José y Katy, para que Dios ponga su mano, tiene cáncer, y Dios la ayude en medio de esta enfermedad difícil. Y vamos a orar también por las iglesias. Es tiempo de, como iglesia, predicar el Evangelio, pero específicamente ayudar a la gente. No tiene sentido solo predicar, sino vamos a ayudar a las personas en todas las áreas que necesitan ayuda, en el área física, en el área material, en el área espiritual. Así que como iglesia tenemos un trabajo grande por delante. Vamos a orar para que cada congregación, cada pastor pueda ir adelante, pueda en este tiempo de trabajo duro, podamos sentir fortaleza, fuerzas, y que sea Dios ayudándonos en este trabajo que se ha multiplicado. Quiero orar por alguna gente que en estas semanas hemos estado hablando con ellos, han entregado su vida al Señor, para que se puedan afirmar. También quiero orar por gente que se había apartado del Señor, pero en este tiempo de dificultad se han vuelto a rededicar al Señor. Vamos a orar por todos ellos, para que también Dios los afirme. Así que vamos a orar por las iglesias, especialmente las iglesias de nuestro compañerismo en el mundo entero, recordando la iglesia madre en Tucson, Arizona, el pastor Warner, todos los pastores que trabajan con él. Es una iglesia muy grande con muchos pastores, así que vamos a orar que Dios les ayude. Oramos las iglesias hijas, amén. La iglesia en Guinea-Bissau, el pastor Eusebio II junto con su familia, y todas las iglesias hijas ahí en África, que Dios se siga moviendo y ayudándonos y proveyendo recursos. Vamos a orar por Ambato, Ecuador, amén, la iglesia hija en Ambato, Ecuador, Fernando y Zoila, los pastores de allí, junto con sus hijos y la congregación, para que Dios también siga haciendo una obra maravillosa en Ambato, Ecuador. Y oramos por Málaga, amén, Javier y Adriana, la congregación de Málaga, muchos de ellos conectados ahora, así que vamos a orar para que Dios siga adelante. El dueño del local hoy les ha condonado el alquiler, así que le damos gracias a Dios. Le damos gracias también al dueño, que ha tenido la sensibilidad de perdonarles este mes de abril, que no se ha podido abrir. Así que vamos a orar por el dueño del local, que Dios bendiga su generosidad, amén. Dios toque a este hombre, amén, y lo bendiga grandemente. Así que ayúdeme a orar, amén. Vamos a orar y luego vamos a pasar a la palabra de Dios. Ore para que la palabra de Dios también hoy esté ungida, amén, y sea el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Incline su rostro y cierre sus ojos y comience a orar ahí en su casa también. Padre, muchas gracias por una vez más el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre para alabarte y adorarte, Dios. Padre, hemos venido una vez más a tener este encuentro contigo, junto con la comunión de mis hermanos y hermanas y amigos y familiares que están conectados a través de las redes sociales. Padre, yo oro la unción de este mensaje, de tu palabra, para que por medio de ella nos enseñes una vez más, nos ministres, nos ayudes, por medio de escuchar, Señor, aquellas cosas que quieres que escuchemos. Transfórmanos, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, queremos orar en esta tarde, Señor, especialmente por nuestros gobernantes, Señor, quienes tienen que enfrentar esta pandemia y tomar decisiones difíciles, Señor. Padre, dales inteligencia, dales sabiduría, dales fortaleza por el mucho trabajo acumulado que tienen, la presión que tienen, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Dios, oramos por aquellos familiares, todas las familias en España y en el mundo entero, Dios, pero en España, Padre, más de 22.000 familias han perdido familiares. Padre, te pedimos, Señor, consuelo y paz para ellos, Dios, en este tiempo de duelo. Padre, que tú te manifiestes a ellos con tu inmenso amor, los consueles y les des de tu paz. Señor, quiero orar por aquellos que están enfermos, los cuales hemos nombrado especialmente, pero muchos que no hemos nombrado. Padre, para que tú, mi Dios, seas haciendo milagros en la vida de cada uno de ellos. Padre, y poniendo tu mano sanadora en sus cuerpos, Dios. Oramos, Señor, Padre, también por cada iglesia,
Padre, de nuestro compañerismo en el mundo entero, para que tú, mi Dios, sigas fortaleciendo la iglesia, Dios, sigas haciéndonos, Señor, fructíferos en cuanto al trabajo de evangelizar, de predicar de tu palabra en estos tiempos difíciles, Señor. Padre, oro por aquellos que se han convertido, Señor, en este mes. Padre, incluso a través de las redes sociales, para que tú los afirmes. Padre, yo quiero orar por aquellos que se han vuelto a ti, aquellos que un día cayeron de la fe, pero han regresado, Señor, a tus caminos. Padre, para que tú también los afirmes, Dios. Padre, quiero orar especialmente por el ministerio en Elegido de obra social que la Iglesia está realizando. Padre, para que seas tú proveyendo, para que seas tú bendiciendo este ministerio. Padre, especialmente oro por Klaus. Padre, para que él, mi Dios, tú lo protejas, lo cuides, Señor, y lo guardes en este trabajo que él hace de repartir alimentos a aquella gente que vive en la calle. Padre, que sea un trabajo fructífero, Señor, y un trabajo de bendición para mucha gente que no tiene un lugar donde estar, Señor, que podamos nosotros llegar a ellos, Señor, y alcanzarlos. Padre, especialmente en cuanto a la ayuda que necesitan, Señor. Padre, y bendice a mi hermano Klaus y bendice este ministerio, Dios. Padre, yo quiero que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, bendice sus trabajos. Oramos, Señor, por aquellos poquitos que no tienen trabajo, Padre, para que tú, mi Dios, seas proveyendo un trabajo para ellos, Padre, y cuidando, Señor, y cubriendo todas sus necesidades. Padre, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, y a ti te damos, Señor, la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Señor, bendice las iglesias, la iglesia madre, las iglesias hijas, Señor, todos los pastores que están trabajando, sus familias, cuídalos, protégelos, Señor, y provee para ellos. Padre, te damos a ti las gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos anuncios rápidamente, amén. Quiero anunciarles una vez más la Escuela Bíblica Infantil. Mañana, jueves, 6 de la tarde, una vez más, estaremos con esta Escuela Bíblica Infantil. La profesora Abigail, amén, va a estar impartiendo una nueva clase. Yo sé que ayer tuvimos la que perdimos el jueves pasado, se nos han juntado así en 2 días, pero estamos contentos, amén, con el trabajo que se está haciendo. Estamos recibiendo muy buen feedback de mucha gente que está hablándonos acerca del trabajo que los niños hacen, así que les pido que ustedes estén trayendo a sus niños a esta escuela bíblica infantil, inviten a sus amigos, amén, a través de las redes sociales, a través de la página de la iglesia. Mañana, 6 de la tarde, una vez más estaremos conectando con una nueva lección, amén. El domingo tenemos culto a las 11 de la mañana y también un culto a las 7:30 de la tarde, amén, así que esté invitando gente para que puedan entrar y participar de estos cultos y puedan escuchar la palabra de Dios, amén. Así que, como les decía y como oraba, mantenemos la obra social de la iglesia, amén. Nuestro hermano Klaus está participando en este ministerio, llevando comida, desayuno, comida y cena a la gente que vive en la calle en Elegido, amén. Así que le pido 2 cosas. Una, ore por Klaus, para que Dios lo guarde y lo proteja. Él va protegido con sus medidas higiénicas para tratar de ir lo más seguro posible, pero vamos a orar que Dios lo esté guardando y cubriendo. Y 2, si usted puede cooperar, amén, con este ministerio, trayendo recursos económicos o en forma de alimentos, amén. La iglesia está abierta. Simplemente cuando haga la compra o si tiene en su casa alimentos no perecederos, cosas prácticas. Estamos dando de desayunar, estamos dando de cenar, estamos dando de comer, cosas que se pueden calentar fácil en el microondas. Puede usted llevar café, leche, zumo, bollería industrial, pan Bimbo, embutido, cosas prácticas para poder hacer bocadillos y servirlos a la gente, una sopa caliente en la noche, todas estas cosas que nos sirven para poder ayudar a la gente, amén. Así que llévelo a la iglesia, póngase en contacto con Klaus y usted puede hacer sus donaciones
a través de la cuenta bancaria de la iglesia o llevando el dinero a la iglesia, amén, tanto si es para la obra social como para continuar con la responsabilidad que como iglesia tenemos, trayendo nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Aquí tienen el sobre, amén, a su disposición. Muchos de ustedes tienen, si no, en la iglesia hay algunos de estos sobres. Usted puede ir a la iglesia y poner el dinero en el sobre, entregárselo a Klaus. Klaus le va a dar un recibo de vuelta. Y la otra opción es a través de la cuenta bancaria. Amén, mucha gente está usando este método, por transferencia envía sus donaciones a la iglesia y estamos agradecidos con todos. Quiero darle las gracias a la iglesia por su amor y su fidelidad en cuanto a los recursos económicos, amén, porque todavía como iglesia madre necesitamos mantener el local, amén, y todos sus gastos. Necesitamos hacer frente a las cosas que como iglesia madre, a las responsabilidades que tenemos con las iglesias, amén. Así que le doy las gracias por su fidelidad, amén, en medio de un tiempo donde gente tiene temor acerca de lo económico, pero nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, amén, y confiamos en Dios, no en el dinero. Y porque confiamos en Dios, es que Dios nos provee, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Alguna gente que perdieron el trabajo, al ratito, a los 2, 3, 4 días, volvieron a encontrar trabajo. Oren por Álvaro y Marisa, por el momento son las únicas personas que necesitan un trabajo. El resto está todos trabajando, amén. Así que si alguien necesita trabajo y yo no lo sé, por favor, escríbanme o usen cualquier medio, cualquier red social para hacérmelo saber, para que podamos orar por todos, amén. Así que gracias a todos por todo el trabajo que se está haciendo en común, y la realidad es que tenemos ganas de vernos, tenemos ganas ya de poder tener comunión física, amén, poder tener un culto normal en la iglesia con nuestro servicio de alabanza, de oración, etcétera, el tiempo de comunión antes y después. Amén, ya nos echamos de menos sobremanera. Quiero mandarles saludos, amén, tenemos hermanos de la iglesia de Ciudad Obregón en México. Les mandamos nuestro abrazo, nuestro saludo, amén. Tenemos, amén, a la familia Godano conectada, amén. Estamos conectados, ultra conectados, amén, por todos los medios, amén, en el corazón, como hermanos, como familias, como amigos, amén. Así que le mandamos a la iglesia de Córdoba, en Argentina, un fuerte abrazo, los pastores, la familia Godano entera, amén. Lalo, Vladimir para los argentinos, pero para nosotros el pastor Lalo, amén. Iglesia de Loma Hermosa en Buenos Aires, amén. Una iglesia hija del pastor Alberto, amén. Pero también hay una unión, una conexión y una amistad, amén. No me quiero olvidar de Manuel Delgado, amén, en Brasil. Amén, nuestro amigo Manuel Delgado está como misionero en Joinville, Brasil, amén, así que le damos un saludo. También hay mucha gente que nos sigue de otros lugares, amén, de muchas diferentes iglesias, desde América, Centroamérica, Sudamérica, amén, gente que nos está mirando en Estados Unidos, en Holanda, como le decía, hay alguna gente incluso de Asia mirándonos, así que les mandamos saludos a todos, amén. Sin más, no quiero robarle más tiempo, quiero terminar hoy la serie que comencé acerca de la centralidad de la cruz. Este es el 12º mensaje que le predico acerca de la cruz, y el propósito de la serie de la centralidad de la cruz no ha sido otro sino presentar desde lo básico hasta lo profundo lo que es para un cristiano, o debería ser para un cristiano, central en su vida, que es Cristo Jesús y la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y hemos visto muchos aspectos, desde qué obra fue hecha, algunos beneficios, algunas marcas y consecuencias que como cristianos tenemos que tener, y muchos beneficios que la cruz del Calvario nos ha dado, para que tengamos un entendimiento
mínimamente profundo acerca de Cristo Jesús, que debe ser central en nuestras vidas. Y quiero terminar esta serie hablando acerca de la cruz y la victoria. La cruz y la victoria se llama este mensaje. Por eso abra su Biblia para ello en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 15. Mientras que lo buscan, Romanos 8, leeremos desde el versículo 1 al 15. Un hombre llamado Walter Larrimore cuenta que un vecino suyo tenía un perro, un Golden Retriever, que estaba confinado en su jardín. Es un jardín grande de una casa americana de estas que tienen terreno por delante y terreno por detrás. Pero este hombre no la tenía vallada, simplemente el terreno lo tiene delimitado por el jardín que sí está cuidado, y no quería hacer una valla para tener al perro limitado, ni tampoco lo quería tener atado. Así que buscó un sistema, el cual finalmente encontró y compró. Básicamente se trataba de enterrar en el perímetro de su vivienda un cable que genera electricidad, y al perro se le pone un receptor en el cuello, un collar. Entonces cuando el perro va a salir de la propiedad, cuando está cercano a ese cable, recibe una pequeña descarga y entonces el perro pues no traspasa la línea. Así que el perro, cada vez que quería salir o salirse de la propiedad, recibía una pequeña descarga eléctrica. La verdad que es un sistema un poquito para los que tenemos animales y nos gustan los animales, un poquito cruel. Pero bueno, este es el sistema que este hombre encontró. Y el perro, después de un tiempo, se acostumbró a los límites en los que él estaba confortable y no recibía descargas. De tantas veces que lo intentó, y cada vez que intentaba pasar un perímetro, él sentía la descarga, así que se acostumbró a vivir en el perímetro de la hacienda o en el perímetro del jardín. De hecho, tiempo después de este adiestramiento, el hombre desconectó el cable y ya el cable no estaba más conectado, pero aún así el perro nunca se atrevía a salir de los límites de la propiedad. El asunto es que un día el vecino de este hombre, Larrimore, observó que el perro estaba muy excitado, y de repente cuando miró hacia afuera había unos vecinos que habían comprado unos cachorros de perros y estaban justo enfrente de la casa de este hombre. Así que el perro estaba súper contento, ladrando, gimiendo, con las orejas de punta, moviendo su rabo, y como que estaba contento de ver a los cachorros y como que quería jugar con ellos. El asunto es que el perro iba corriendo, pero cuando llegaba al límite de que él sabía que recibiría una descarga eléctrica, inmediatamente paraba y simplemente se ponía a gemir, a llorar, porque, como diciendo, me encantaría pasar a ese lugar y jugar con los cachorros, pero no puedo porque voy a recibir una descarga. El asunto es que el perro ya no sabía que el cable ya no funcionaba porque lo habían desconectado. Simplemente se acostumbró a vivir limitado, restringido en esa área, porque sabía que cuando lo hacía recibía una descarga. Y aunque ahora ya no la recibiría, se había acostumbrado a vivir en esos límites. En nuestro texto, Pablo habla acerca de creyentes que también han quedado de alguna manera restringidos por el pecado, aunque ya el pecado no tiene poder sobre ellos. Y ahora vamos a leer y a desarrollar este texto, pero la Biblia nos enseña, la cruz nos enseña que a través de la obra de Jesucristo el pecado ya no tiene poder sobre el cristiano. Pero es triste ver muchos cristianos que, por no entender correctamente la cruz y la obra que fue llevada en la cruz, viven sus vidas cristianas muy limitadas, muy restringidas.
a pesar de que ya ha sido cancelado el pecado en sus vidas, a pesar de que ya lo que les hacía daño cuando traspasaban los límites ha sido perdonado y cancelado, se han acostumbrado a vivir en esos límites restringidos de alguna manera por un poder que ya ha sido derrotado. Y en este texto Pablo nos habla acerca de estos cristianos que han quedado restringidos y de alguna manera detenidos, aunque ya el pecado no tiene poder, porque la cruz trae victoria en el cristiano. La cruz y la victoria se titula este mensaje. Por eso déjeme leer Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Déjame hablarle primeramente acerca de la condenación. Nuestro texto, obviamente, no hace falta ser un teólogo súper avanzado para darse cuenta que el capítulo 8 es la continuación del capítulo 7. Esto es físicamente así, pero también doctrinalmente están conectados los dos capítulos. Así que el texto que le acabo de leer es continuación del capítulo 7 de Romanos. Y en el capítulo 7, el apóstol Pablo, siendo honesto, habla acerca de las batallas de la lucha humana en nuestro caminar como cristianos. Dice Romanos capítulo 7, versículos 23 y 24, pero veo que hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto en parte es el resultado de la convicción, ¿sí? Cuando Pablo habla desde su honestidad, hablando acerca de yo, aunque soy cristiano y sigo a Cristo y predico a Cristo, todavía cuando miro hacia mi propia vida encuentro que aunque yo quiero ser espiritual, hay una ley en mi carne, en lo que es físico, en mi naturaleza caída que todavía no es 100% perfecta,
que se quiere rebelar contra lo que mi mente o espiritualmente quiero hacer. Está esta lucha entre el espíritu y la carne, entre lo pecaminoso y lo que es de Dios. Y siendo honesto, el apóstol Pablo dice, yo todavía, después de tantísimos años sirviendo a Dios y trabajando para Dios, todavía esta batalla se manifiesta realmente en mi vida. Y lo interesante es que esto es lo que la convicción hace. Le hablé en ocasiones atrás acerca de que el dolor es algo que Dios ha creado con el objetivo de que al sentir el dolor o al sentirnos nosotros mal cuando practicamos lo malo, actúe de buena manera. El dolor tiene esta función positiva que indica que algo no está bien, algo tiene que ser arreglado, y esto es real no solo en lo físico, es real también en lo espiritual. El dolor te dice hay algo mal, tienes que arreglarlo, y te indica el dolor dónde está el problema. Pero el asunto es que el diablo explota la convicción. El diablo explota nuestras convicciones. Así que Pablo sabe muy claramente que estas batallas, estas luchas entre lo bueno y lo malo que combaten internamente en nosotros, producen miedo en las personas, producen temor en los seres humanos y mucho más en los cristianos. Básicamente el temor de que parece ser que como seres humanos no tenemos lo necesario para ser libres del pecado. Vemos muchas veces a otras personas que parecen tener victoria en sus batallas contra el pecado, contra malos hábitos, contra malas actitudes, y tenemos la tendencia a pensar, bueno, parece ser que estas personas están hechas de otro material o deben estar trabajando de una manera diferente, o ellos sí son dignos y yo no. Todas estas luchas que nos vienen en la mente. Y es un sentimiento de temor o de miedo que nos convence a nosotros y que es muy común. Quizá yo no debería estar en esta iglesia, porque yo no soy como estas personas. Ellos sí son buenos, pero yo todavía a veces me veo a mí mismo y no me siento bien. Esta batalla entre el bien y el mal que combate internamente produce a veces estos miedos, estos temores, estas dudas, y el diablo es muy capaz y muy persistente en explotar este tipo de pensamientos. Él lanza esta clase de pensamientos como dardos envenenados a nuestras mentes para que nos confundamos y sintamos que no es suficiente la cruz del Calvario para haber derrotado el poder del pecado sobre nosotros. Le leí en los mensajes anteriores Zacarías, capítulo 3, el sumo sacerdote se presenta delante de Dios y delante del ángel de Jehová, pero también está el acusador, está Satanás, quien viene a acusarlo, y el sumo sacerdote dice que iba vestido de ropas normales y corrientes o viles, no eran las vestiduras adecuadas para oficiar, pero el ángel vino y le cambió las ropas y le dijo, yo he cambiado tus ropas para que nadie pueda acusarte. Es la imagen profética de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Nuestra vestimenta, nuestra vestidura interior no era válida, eran vestiduras viles. El acusador, Satanás, podía acusarnos por causa de las vestiduras que usábamos, pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, canceló la deuda, y no solo eso, dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Básicamente nos ha dado una vestidura nueva que ahora sí permite estar delante de Dios y que se nos vea correctamente. Es que produce muchas veces estas luchas el temor de que quizá Dios se va a dar por vencido a causa de estas batallas que yo tengo. Como tenemos a veces el pensamiento como que Dios al final se va a dar cuenta de que yo quiero estar bien, pero a veces estoy mal. Y como que Dios va a decir,
Una persona así no puede ser parte de mi familia. Y por eso el texto comienza hablando de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida y sobre mi vida. El cable que nos mantenía restringidos ya ha sido desconectado. Y hermano, qué triste es que como cristianos muchas veces, por causa de haber estado restringidos tantos tiempos en nuestra vida, por causa del pecado, ahora que la cruz del Calvario ha hecho que ya no tenga más poder sobre nosotros, usted y yo todavía nos mantengamos restringidos por algo que ya no tiene poder sobre nosotros. Y la palabra condenación en este texto viene de la palabra original condena, que significa dictar una sentencia, ¿sí? Condenar, del verbo transitivo condenar. Y la Biblia nos enseña en este texto, no hay ya ninguna sentencia en contra de nosotros, ninguna condenación, ya no hay juicio contra ti, no hay nadie que va a dictar una sentencia contraria a ti, porque la cruz del Calvario ha hecho esto, ha hecho esta obra maravillosa donde el juicio ha quedado anulado, no hay juicio, no hay acusador, no hay condena. Y Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se acabó el juicio, se acabó el poder del pecado, se acabó su influencia, se acabó el vivir restringido, se acabaron las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Pero el error que muchos cometen, a pesar de que Cristo ha eliminado la condenación de nosotros, es pensar, porque todavía tenemos luchas entre la carne y el espíritu, cometemos el error de pensar que Dios se ha rendido, que al final Dios no nos va a perdonar, porque nuestras luchas entre lo bueno y lo malo, nuestras batallas entre hacer el bien y hacer el mal, van a hacer que Dios se rinda, se dé por vencido con nosotros. Hay un error segundo muy común que los cristianos cometen, y es que al final Dios está esperándonos para juzgarnos. Parece como que está con el dedo así, y estás tú pendiente de si pondrá para arriba el dedo y vivirás, o si tiene el dedo hacia abajo y morirás. Hay muchos cristianos que le tienen temor al rapto, si serán o no serán arrebatados, si te vas o te quedas. Hay muchos cristianos incluso que tienen temor de la muerte. Y es porque viven restringidos a su antigua manera de vivir, cuando vivían dominados bajo la influencia del pecado y sus consecuencias. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, si Cristo Jesús ha entrado en tu vida, si eres de Cristo, si por medio de la fe lo has creído en tu corazón y lo has confesado con tu boca, Pablo dice, ya no hay juicio, ya no hay condenación si estás en Cristo Jesús. Se acabó, ya puedes salir de tu restricción, ya puedes ir adelante, puedes tener un avance, puedes crecer tanto como quieras en el conocimiento de Cristo. Ya no hay condena, no hay juicio contra ti, no hay nada ni nadie que te vaya a restringir. Y el problema es que estos temores que como cristianos vienen en cuanto a la condenación, es que producen efectos en nuestro presente que no son buenos. Porque normalmente cuando alguien es temeroso de esta manera, por causa de la condenación, termina centrándose en sí mismo. Nos terminamos centrándonos, en nosotros, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Habla acerca de la ley del pecado y de la muerte. Cuando alguien vive atado, restringido en la ley del pecado y la muerte, la salvación entonces es medida por estándares diferentes a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Comenzamos a medir nuestra salvación por lo que yo puedo hacer, por el esfuerzo que yo puedo hacer, por mis obras.
Si hago el bien, Dios me amará. Si hago el mal, Dios me odia. Y como hacemos tantas veces el mal, pues Dios me odia. Esta es la conclusión a lo que muchos cristianos llegan. Y nos rendimos en medio de la desesperación. Cambiamos nuestras expectativas en base a las circunstancias o en base a los sentimientos. Y terminamos, yo he ministrado a muchos cristianos, terminamos poniendo excusas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Todos pecamos todos los días. O algunos terminan viviendo hipócritamente, fingiendo, pero internamente sabiendo que no son reales. Y se justifican, bueno, no hay nada que yo pueda hacer, así va a ser para siempre. Como si la cruz del Calvario no fuera suficiente. Hermano, déjeme repetirle una vez más el versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay juicio, no hay fiscal, no hay caso, hermano. Una vez que Cristo Jesús ha venido a morar en ti y en mí por medio de la fe que hemos puesto en Él, nosotros hemos creído con nuestro corazón y confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hemos aceptado su sacrificio en la cruz del Calvario. Desde ese instante la Biblia dice que usted es un hijo de Dios, y Pablo está profundizando y diciéndote, hermano, hermana, amigo que me escuchas, ninguna condenación. Ya no tienes que vivir restringido por la condenación. El cable eléctrico que te limitaba ha sido desenchufado. Déjeme hablarle entonces acerca de la victoria. Romanos capítulo 8 ha sido llamado el monte Everest de la revelación de la vida cristiana. Y hermano, en este capítulo 8, la pieza fundamental, la pieza principal que dirige todo este capítulo es la cruz del Calvario, es la cruz. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué le parece? Este es el resultado de vivir de esta manera, de vivir bajo la cruz. Antes era imposible, pero Dios decidió un día mandar a su Hijo a la cruz del Calvario, lo puso a ser semejanza de pecado y de esa manera condenó al pecado en la carne. Hermano, lo que significa es que en la cruz del Calvario, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, ha cambiado todo, cambió todo por nosotros. Nuestro pasado, el precio ya fue pagado. La deuda de nuestro pasado ha sido borrada. Nunca más se nos tendrán en cuenta ninguno de nuestros pecados. La segunda consecuencia es que la cruz inmediatamente nos lleva a la familia de Dios. La salvación no es una cuestión de normas, no es una cuestión de reglas. La salvación no es una cuestión de un decálogo o de las obras que tienes que hacer. No, la salvación es una cuestión familiar. Ahora usted es parte de la familia de Dios. Dice nuestro texto, Romanos 8, 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es que, hermano, el amor de Dios no está en juego, independientemente, hermano, el amor de Dios a nuestros fallos, a nuestros errores. No está en juego el amor de Dios porque la gente como usted y como yo tengamos problemas o debilidades aún. No es una familia, hermano, o no es una fiesta familiar donde se prohíben los bebés. ¿Ha visto, hermano, que los bebés dan alegría, pero dan
un poquito de trabajo y algunos problemas, ¿sí? Cambian pañales, hace pipí, no dejan dormir por la noche, etcétera, etcétera, se enferman, lloran, si como no se comunican, lloran y no sabemos qué les pasa, nos desesperamos. Hermano, pero a veces tenemos la sensación como que pertenecer a la familia de Dios es una familia restringida sin bebés. Es una cena, pero los bebés no es que molestan. Hermano, a Dios no le molesta a los bebés. Cuando alguien viene a Cristo y es un recién nacido espiritual, viene con todo tipo de problemas, como cualquier bebé, pero también con la misma alegría de alguien que acaba de nacer. Así que, hermano, no hay condenación, dice Pablo. No tienes por qué temer a Dios como juez o como alguien que puede dictar una sentencia contra ti. Todo lo contrario, ahora Dios se convierte en un Padre para nosotros, al cual nosotros podemos venir pidiéndole ayuda, puesto que conocemos su amor. La cruz también libera un poder, libera el poder de Dios dentro de nosotros. Hermano, la salvación es un milagro sobrenatural de Dios en dos ámbitos. Número uno, en lo que hizo por nosotros, en lo que fue depositado, acreditado en nuestra cuenta. Le he estado ministrando un par de ocasiones acerca de la justicia imputada. Hermanos, simplemente es que alguien pagó la deuda, alguien ya fue juzgado en nuestro lugar, alguien ya fue condenado en nuestro lugar, alguien se puso en el lugar de nosotros. A esto se le denomina en teología la obra vicaria de Cristo. Cristo fue a la cruz en sustitución por ti y por mí. Y a partir de ahí la justicia, como Él pagó, ha sido imputada en nuestra cuenta, cancelada la deuda. Pero no solo en el ámbito de lo que hizo, sino lo que hace todavía la cruz para nosotros hoy. No es una obra que quedó simplemente en el pasado y ya no tiene efecto hacia adelante. Fue hecho, pero todavía la cruz del Calvario hace hoy algo en nosotros. Y es que la cruz permite que el Espíritu Santo esté en nosotros. El poder del Espíritu Santo esté activo en nosotros. Por eso la salvación es un milagro. La Biblia le llama o lo compara o hace este símil, esta metáfora, como el nacer de nuevo. Nicodemo ni lo podía entender, era un maestro de la ley, era un maestro en teología en Israel, pero cuando Jesús introdujo el término milagroso nacer de nuevo, él quedó totalmente asombrado, él quedó como confundido. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y obviamente Jesucristo le tiene que dar una explicación muy básica y decirle, te estoy hablando de nacer del Espíritu, no de la carne. Es que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de cada hombre, de cada ser humano que acepta a Cristo en su corazón. Así que el foco o el importante en la salvación no somos nosotros, sino el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En el libro de Romanos es muy interesante, pero en el capítulo 8, 22 veces se menciona el Espíritu Santo. Y luego en el resto del capítulo solo 10 veces. Imagínense, 32 veces en todo el libro, 22 veces en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, mire qué asociación tan básica y tan sencilla el apóstol Pablo hace. Dice, si el Espíritu de Dios fue el responsable de resucitar a Jesucristo y levantarlo de entre los muertos, este mismo Espíritu ahora mora en vosotros y va a vivificar también vuestros cuerpos. Es increíble, el milagro de la salvación es el poder de Dios liberado a través del Espíritu Santo que ahora mora y vive en nosotros.
Se cuenta la historia de un espartano que intentó en vano hacer que un cadáver se mantuviera de pie en medio de una guerra. Y después de fracasar una y otra vez, él declaró: parece ser que necesita algo en su interior para que pueda mantenerse vivo. El asunto, hermano, es que esto es una promesa de Dios, y es que Dios, a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, nos ayudará a hacer lo que no podemos. Lo que usted y yo no podemos hacer por nosotros mismos es ser libres del pecado, pero le estoy ministrando acerca de la cruz y la victoria, y en este segundo punto le estoy hablando de la victoria, hermano. Es que el Espíritu de Dios ahora ha venido a morar en ti, ha venido a morar en mí, y por medio del Espíritu de Dios ahora podemos hacer lo que solamente nosotros no podemos hacer, y esto es: ahora usted puede ser libre del pecado y tener la victoria sobre el pecado. No tenemos por qué vivir una vida derrotada, no tenemos por qué vivir una vida pecaminosa, llena de hábitos, de malas actitudes, porque ahora por el Espíritu de Dios usted puede alcanzar y ha alcanzado la victoria a través del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2 da la razón: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dicho en otras palabras, ahora por el Espíritu Santo que mora en usted, ha sido usted libre de la ley del pecado y de la muerte. Podemos tener la victoria, es más, ya tenemos la victoria, solo tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que creer en ella, tenemos que vivir por ella. Y es de lo último que quiero hablar. Quiero terminar este mensaje y esta serie hablando de cómo caminar entonces a partir de la cruz hacia adelante. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? ¿Cuál es nuestro camino entonces? Bueno, déjeme comenzar esta finalización hablando de que cuando usted y yo negamos el poder de Dios, lo hacemos siempre cuando decidimos no alinearnos con la vida sobrenatural que Dios nos ha dado. Es que negamos el poder de Dios al no alinearnos con su vida sobrenatural. Hubo un hombre que fue operado de una intervención quirúrgica, una reducción de estómago, para ayudarle a perder peso. Tenía obesidad mórbida, así que le hicieron esta operación de coserle el estómago, hacerle una reducción para que pudiera perder peso. El asunto es que 2 días después de la operación, este hombre fue al cuarto de los médicos, a la habitación de los médicos y enfermeras, donde tenían un frigorífico, un refrigerador que estaba con toda la comida y con todas las cosas que los médicos y los enfermeros tienen para comer, y de repente se comió todo, se hinchó a comer, no paró de comer y comenzó a comer y a comer y a comer y a comer y a comer, tanto que finalmente lo que sucedió es que las grapas y la costura que se le hizo en el estómago se soltaron, fueron inmediatamente los puntos al garete y no se pudo hacer más por este hombre. La operación no sirvió, básicamente no sirvió. Lo peor no fue eso, lo peor es que cuando este hombre se recupera, sale del hospital y demandó al hospital, le puso una demanda al hospital en el juzgado por tener un frigorífico lleno de comida cerca de su habitación, alegando que la tentación había sido demasiado grande. Ahora, hay muchos cristianos que hacen como este señor, que se le ha hecho la operación de reducción de estómago para perder peso, pero luego, aunque han recibido esa operación, se hinchan a comer y perjudican lo que ha sido hecho en ellos. Déjeme mirar entonces lo que dice el versículo 4 de nuestro texto. Dice el versículo 4 de nuestro texto: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y mire, que no andamos, le he dicho que iba a hablar del cómo tenemos que caminar, ¿no? Bueno,
que no andamos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo nos habla acerca de andar, de caminar, y dice, una vez que usted y yo ya hemos sido perdonados, de que la justicia imputada ha quedado en nuestra cuenta, ya que nuestros pecados han sido perdonados, ya que hemos sido liberados del poder del pecado, ya han sido quitadas las barreras, ya no estamos restringidos. Bueno, ahora usted tiene que caminar la vida cristiana. Y dice, hay dos maneras de caminar. Puede caminar conforme a la carne o conforme al Espíritu, pero dice este versículo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, usted y yo tendremos que comenzar a andar no según la carne, tendremos que comenzar a andar según el Espíritu. Básicamente lo que tiene que ver este texto es con quién te vas a alinear. ¿Te vas a alinear con el Espíritu de Dios o te vas a alinear con la carne? Porque el asunto de alinearse con la voluntad de Dios trae consigo la idea de la conducta, del comportamiento. Y siempre encontrarás, hermano, secciones prácticas en la Escritura. Básicamente, hermano, usted necesita cooperar con el Espíritu Santo para que este milagro pueda ser terminado, especialmente en cuanto a la regeneración y a la santificación se refiere. Y esto el apóstol Pablo lo llama andar en el Espíritu, porque se puede andar en la carne y se puede andar en el Espíritu. Necesitamos, número uno, creer en Dios, creer en lo que Dios dice de nosotros. Es que hay muchos cristianos, hermano, que no pueden todavía avanzar, ni siquiera caminar en el Espíritu, porque como que se les hace difícil creer que la cruz del Calvario es suficiente, que no hay ninguna condenación, que el pecado ya no tiene poder sobre ellos, que ya todo está perdonado y que son libres de verdad. Entonces, si usted, hermano, no comienza por creer en lo que Dios ha hecho, en la obra salvífica de la cruz, en la obra vicaria de Cristo, en la justicia imputada en su cuenta, si usted, hermano, no puede creer con el corazón y confesar con su boca que esto ha sido hecho y vivir por ello, difícilmente podrá andar y caminar por el Espíritu. Es que la incredulidad, hermano, te hace vivir como un mendigo y te aleja de las riquezas de Dios en su gloria. Dice Efesios capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Hermano, es que esto tiene que ser hecho por la fe, no hay otro camino, no hay obras de por medio, no hay nada que dependa del ser humano. Por la fe, Cristo habitará en nuestros corazones. Ahora, número 2, después de creer, usted tiene que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Primero creemos y después necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Jesucristo, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, inmediatamente Jesucristo introduce la figura del Espíritu Santo. Y es que, hermano, usted y yo, para andar en el Espíritu, necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Porque a través de Él tenemos el poder de superar el pecado. Una de las cosas que les ministré tiempo atrás acerca del Espíritu Santo es del dominio propio. Es que ahora usted puede tener dominio propio, usted puede vencer, no por usted, sino porque el Espíritu Santo que Dios te ha dado, una de las cosas que te regala en el paquete completo es dominio propio. Ahora usted puede tener dominio. No que no va a ser tentado, será tentado, pero usted podrá dominar a través de estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque le dará poder para superar el pecado, le dará poder para orar, le dará poder para testificar, le dará al Espíritu Santo el poder que usted necesita para desarrollar su vida cristiana o su ministerio. Muchos conocen el testimonio de Nicky Cruz.
el famoso libro, la película La Cruz y el Puñal, este miembro de una de las más peligrosas bandas que se convirtió. Y él relata cómo él se convirtió en una esquina oscura y de repente cuando él entregó su vida al Señor, dice que él tuvo la real experiencia, la convicción real de que inmediatamente él había sido introducido en el amor de Dios. Pero no fue hasta más tarde, él relata en su libro, que supo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, que tenía una victoria completa a través del bautismo del Espíritu Santo. Y es que, hermano, necesitamos disciplinar nuestras mentes, porque todas las acciones, todos los actos comienzan en la mente. Es en la mente donde el pecado o el no pecado toma fuerza. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, ¿en qué ocupa usted su mente? Si usted está ocupando su mente permanentemente con cosas de la carne, pues esto es muerte. Pero si usted mantiene su mente ocupada en cosas del Espíritu, esto le va a dar vida y le va a dar paz. Es que, hermano, usted tiene que rehusar a permitir que cualquier cosa recorra tu mente, o que tu mente se vaya a recorrer los viejos caminos. Usted puede dominar su pensamiento, usted tiene que ser regenerado en su entendimiento, en su forma de pensar. Y finalmente, tenemos, hermano, en nuestro andar en el Espíritu, un as bajo la manga. Y es que usted y yo podemos pedirle a nuestro Padre fuerza espiritual, fortaleza. Porque el Espíritu de Dios es poder. ¿Sí? El Espíritu de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, es poder, amor y dominio propio. Y usted le puede pedir este poder, esta fuerza espiritual al Padre. Es que, hermano, cuando hemos leído que por el Espíritu de adopción ahora podemos clamar Abba Padre, significa, hermano, que la adopción en la familia de Dios te da derecho a acceder a las herencias y a las riquezas de la familia de Dios. Por eso dice una vez más Romanos 8:15 que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Hermano, esta expresión Abba Padre es, yo no sé si usted tiene hijos, pero es interesante que los niños siempre hacen cosas, ¿no? Están para arriba, para abajo, son desastrosos, unos más que otros, pero están en sus cosas para arriba y no se preocupan de los padres mucho, ¿me entiendes? Ellos están en sus cosas, en sus jaleos, en sus líos, en sus juegos, en sus travesuras, pero cuando un niño tiene de repente temor, le da miedo a algo, o de repente se pone gravemente enfermo, tiene un accidente, un percance, es frecuente que claman al Padre con un grito, un gemido, un clamor, una desesperación. Llaman a sus padres, papá o mamá. Hermano, este grito que el apóstol Pablo está diciendo por el Espíritu de adopción, cuando usted necesita clamar en su desesperación a Dios, usted lo puede hacer, usted puede clamar Abba Padre, y entonces el Padre, hermano, mire, yo ahora aquí en la casa confinados con 3 niños, están pues cada uno haciendo sus cosas, a veces juegan, a veces discuten, a veces pelean para arriba, para abajo, todo el día jaleo, pero un padre está escuchando todo aunque no ponga atención, pero de repente un padre, independientemente de lo que esté haciendo, cuando escucha el clamor de un hijo en una situación extrema, lo puede reconocer entre millones de voces y millones de ruidos, hermano. Es algo que es inherente al corazón de un padre. Y el apóstol Pablo está diciendo que tenemos esta ayuda garantizada por el Espíritu de adopción. Ahora, cada vez que usted necesita levantar la voz a su Padre y decirle, Padre,
necesito tu ayuda, hermano, algo es inmediatamente cogido en el corazón de Dios y se voltea a mirarte, se gira a mirarte y pone todos los recursos que Él tiene a tu disposición para que salgas adelante. El problema, hermano, es la ingesta regular de fuerza espiritual. Esto tiene que ver con tu relación y mi relación diaria con Dios. Es que muchos cristianos están débiles porque se alimentan mal. Y déjeme que le diga una regla muy básica en cuanto a nutrición. En la iglesia tenemos un par de nutricionistas. Lo que alimentas es lo que fortaleces y lo que matas de hambre es lo que debilitas. Esto es una norma básica. Y hermano, la Biblia nos enseña, y a través de la cruz, Cristo Jesús nos promete ayuda especial en tiempos de necesidad. Usted puede clamar, Abba Padre. Hermano, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, esta es una oración que a Dios le encanta siempre responder. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Cada vez, hermano, que este espíritu de adopción está en nosotros correctamente, nos da la capacidad de que en medio de lo que necesitamos podemos levantar nuestra voz, nuestros ojos, nuestras manos al cielo y decir, Abba Padre, Dios, Padre mío, te necesito, ven en mi ayuda, y la ayuda viene. Cierro con esta ilustración y oramos, amén. El río Chicago fue en un tiempo una cloaca poco profunda y que iba muy lenta, casi estancada el agua, que atravesaba toda la ciudad de Chicago. Los astilleros de una gran empresa, ¿sí? Union Stock, de Chicago, vertían todos sus desechos animales en el río. De hecho, la gente llamaba a este río, en vez de río Chicago, el río apestoso. Todos estos residuos de toda la ciudad, más de toda la industria, eran vertidos y iban a través de este río medio estancado y fluía todo esto hasta el lago Michigan, donde increíblemente la ciudad de Chicago cogía el agua potable para la ciudad. El asunto es que en estas condiciones indudablemente se empezaron a producir enfermedades de transmisión por el agua. Y todos los años, durante la década de 1880 hasta 1890, como mínimo 10.000 personas murieron de cólera o de fiebres tifoideas causadas por este agua pútrida. Los ingenieros se dieron cuenta que necesitaban actuar sobre el río y sobre el lago, o si no iban a tener problemas y problemas y problemas. Así que lo primero que hicieron fue comenzar a cavar todo el canal del río para hacerlo mucho más profundo. Y finalmente en la presa del lago Michigan fue abierta una compuerta de tal manera que todos los grandes ríos que vertían a ese lago comenzaron a fluir hacia el río Chicago, ¿sí? Lo que hicieron básicamente con esta obra de ingeniería fue invertir el flujo del río. Y cuando ellos hicieron esto, ahora el agua fluía en sentido contrario hacia el canal y de repente hizo que este río comenzara, en vez de ir hacia el río Illinois, comenzara a fluir hacia el río Mississippi. Y esto comenzó a hacer que un enorme flujo de agua dulce comenzara a entrar a través de este lago y a través de este río.
y lo que hizo es que en vez de tener agua podrida y agua que enfermaba a la gente, ahora tenía un río de agua dulce, muy fluida, agua muy corriente y muy saludable, que es de donde ahora tomaban este agua la ciudad. De hecho, algunos estudiosos y algunos escritores argumentan que hoy la ciudad de Chicago no existiría si el flujo del río Chicago no hubiese sido invertido. De hecho, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles nombró a este hecho como el proyecto de ingeniería más importante de todo el siglo XX. Ahora, ¿por qué le cuento esta ilustración? Porque, hermano, nosotros antes teníamos una corriente de agua podrida que fluía a través de nosotros por la ley del pecado y de muerte que estaba en nuestros cuerpos. Pero la cruz del Calvario, hermano, fue la compuerta que cambió el flujo de este agua, la ha invertido y ahora ha comenzado a entrar un agua dulce, un agua de vida, que ha hecho, hermano, que ya no haya muerte sino vida, que ya no haya desesperación sino esperanza, que ahora no haya restricción sino libertad. Esto es, hermano, la obra maravillosa que Cristo Jesús ha hecho a través de la cruz del Calvario, nos ha dado a usted y a mí la victoria. Lo que falta, hermano, es que usted lo pueda creer y lo pueda vivir. Y que, hermano, comience a andar, comience a caminar por el Espíritu para que pueda usted ser beneficiario de todo el poder que queda liberado en usted y en mí por causa del Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros y el bautismo del Espíritu Santo que fue conseguido, entre otras cosas, en la cruz del Calvario, obteniendo la victoria no solo para Él y la muerte, sino para ti y para mí, y el caminar diario como cristianos. Vamos a orar, amén, para que el Señor selle esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y toda esta serie quede asentada en nuestros corazones. Pero muy especialmente quiero hacer una invitación en esta tarde. Quizá tú no eres cristiano, pero has estado siguiendo estos mensajes de la cruz. Quizá este último mensaje te pueda dar una perspectiva general y correcta acerca de qué es lo que sucede con los seres humanos. Quizá has podido entender por qué parece que tu vida está restringida, está limitada. Es como la ilustración que al principio contaba del perro. Se acostumbró a vivir tan restringido por las consecuencias de que cada vez que traspasaba la línea de recibir una descarga, que ya su vida ha quedado restringida. Ya no hace falta ni siquiera que el cable tenga la corriente, simplemente ya se acostumbró y de ahí no pasa. Bueno, la realidad es que el ser humano ha quedado restringido por causa del pecado. Y no solo restringido, sino muy restringido. Y hermano, es interesante, amigo, que Cristo Jesús lo que vino a hacer en la cruz del Calvario fue a quitarle el poder al pecado, a desconectar el cable que hacía que viviéramos restringidos, y nos ha dado libertad y nos ha dado la victoria. Y esto lo ha hecho de una manera sencilla. Lo que usted y yo teníamos que haber pagado, ya lo ha pagado Él para que usted y yo ya no lo tengamos que pagar. Y entonces ahora Cristo Jesús simplemente dice, si tú quieres vivir en libertad y en victoria, la única cosa que tienes que hacer es creer que yo lo he hecho por ti, creer que yo fui a la cruz, que he ido a morir en tu lugar y que te he perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros, que la obra ha quedado terminada, completa, y es para ti. Simplemente tienes que creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si lo haces, Cristo Jesús dice, yo te hago mi hijo. Dios dice, te doy un acceso por este espíritu de adopción a la familia de Dios, con todos sus beneficios. Y quizá dirías, pastor, yo quiero formar parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de esta familia
que tiene todos estos beneficios, que ya no tienen por qué vivir restringidos, sino en victoria, que pueden tener un crecimiento. Y diría, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero guiarlo en una oración. Usted ore esta oración de su corazón, no es un ritual, no es una fórmula mágica, es una oración simplemente diciéndole: Dios, yo quiero aceptar lo que tú has hecho por mí en la cruz. Así que le quiero guiar en esta oración, y si usted quiere formar parte de la familia de Dios, hágala en su casa de todo su corazón. Dígale: Señor Jesús, te doy las gracias por haber muerto por mí en la cruz. Te pido perdón de todo mi corazón por todos mis pecados, y yo me arrepiento con todo mi corazón. Gracias por haber muerto en mi lugar. Yo lo creo con todo mi corazón y lo confieso con mi boca para la salvación de mi alma. Lléname de tu Espíritu, Señor, y ayúdame a caminar en el Espíritu todos los días de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y te doy las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa más, hermano y hermana. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Dios les bendiga.